No toda la magia queda en Silicon Valley. Product Management, Growth, UX, Hackeando Productos. Para arrancar este nuevo episodio nos acompaña Nicolás Andriano, Nico, CTO y cofundador de Tappi, la fintech que está revolucionando la infraestructura de pagos en América Latina. Nico es un ingeniero argentino con una trayectoria marcada por la innovación tecnológica y el liderazgo en productos digitales para el sector financiero de la región. Le apasiona crear soluciones que simplifiquen la vida de las personas y empresas a gran escala, apostando por la colaboración en equipos multidisciplinarios y la integración de inteligencia artificial para una experiencia de usuario superior. Si quieres descubrir cómo se construye una startup regional desde cero y cuál es el futuro de los pagos digitales en LATAM, no te pierdas este episodio junto a Nico. Este episodio llega gracias a Innovo Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackeando Productos, ya en nuestra quinta temporada. Y antes de pasar con el invitado que todos ustedes ya conocen a este momento del día, quiero invitarlos y de que no se olviden a seguirnos en nuestra red social en LinkedIn, porque ahí siempre subimos contenido que no sale en el episodio, contenido inédito, y sobre todo puedes ver todo este contenido de manera gratuita en YouTube y Spotify. 5 temporadas hablando con los cracks que están moviendo la industria en Latinoamérica, tanto en innovación, en creación de productos, en experiencia de usuario, y totalmente gratis. Así que no se olviden de seguirnos y sobre todo de compartir este episodio con algún amigo o algún colega que le interese el tema de producto. Y como para ir continuando con esto, el día de hoy vamos a ver el nacimiento de un producto, de una startup, de una empresa. Y la persona que está detrás de esto, que es uno de sus cofundadores, que es Nico, nos va a estar comentando el detrás, el paso a paso que han venido haciendo y cómo han hecho para validar y crecer este producto. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Antes que nada, un gusto, muchas gracias por el espacio. Así que bueno, feliz de compartir un poco la experiencia con toda la comunidad. No, nosotros estamos encantados y nuestros hackers, que es como llamamos a nuestra comunidad, encantadísimos también de tenerte. Como para empezar, nosotros somos muy chismosos, como le decimos acá en Perú, nos gusta como investigar a nuestros invitados. Y bueno, y entre la investigación está a ver el LinkedIn, que es como que súper básico hoy en día y tienes una carrera y una experiencia hecha en distintas industrias, ¿no? Creo que a lo largo de esta conversación vamos a ir profundizando en cómo quizás todas esas industrias que has visto y todas esas experiencias te las has llevado a estos productos que hoy en día estás tú cofundando y bueno, creas durante el día a día. Pero para empezar, queremos conocer tu historia, ¿no? ¿Quién es Nico? Cuéntale a nuestros hackers. Muy bien. Bueno, a ver, mi recorrido, a ver, primero Nico, una persona creo que, no sé, curiosa, me gusta el deporte, la música. eh, Después más a nivel profesional, me gradué de ingeniero industrial en el ITBA. Creo que siempre me gustó tener como quizás un know-how más generalista y creo que esa carrera se acomodaba bastante a lo que yo estaba buscando en su momento. A nivel profesional, mis primeros pasos fueron en la industria aérea o de transporte de pasajeros. Eso creo fue, no sé, el primer trabajo, una pasantía que entré y luego me enamoré un poco de esa industria. Comencé en LATAM Airlines, haciendo lo que es planificación de itinerarios, básicamente haciendo la programación de los aviones y la estrategia de pricing, que de hecho me hice un grupo de amigos muy, muy fuerte en esa primera camada, ese primer trabajo que me quedó, incluso los vi ayer, y les mando un saludo a todos. Pero bueno, luego sí, creo que me enamoró mucho la industria, seguí profundizando en lo que es estrategias de optimización de aerolíneas y tuve la suerte de estar en los primeros días de la primer low cost de Argentina, que es Flybondi, aún sin aviones, quizás mapa abierto, pensar la red. Lima, donde estás tú ahora, era una de las ciudades también ahí que estamos conectando, buscando conectividad en toda la región, mucho en Latinoamérica. Y bueno, me apasionó eso. La realidad es que ahí aprendí mucho a hacer optimizaciones muy finas de procesos, ya sea para redes aeronáuticas, ya sea para estrategia de pricing. Eh, y bueno, de a poco sí, me fui metiendo en tecnología. Creo que al principio con sistemas más legacy de la industria. Y luego, bueno, ya se forjó cuando ahí me volví a juntar con Tomás, un amigo de la universidad que conocí ahí, que estaba confundando, empezando un proyecto. Nos juntamos a tomar un café y bueno, ahí di el salto de la industria aérea que tiene su fancy. Me costó dar el salto, pasajes gratis, te imaginas ahí, viajás por toda la región.
Pero bueno, ahora súper entusiasmado con lo que estoy viviendo. La realidad es que ya son varios años ya en tecnología y es un camino de ida también. Bueno, ahí nos cuentas un poco de estos caminos que has ido siguiendo y lo que dijiste al final, ¿no? Que, o sea, te costó un poco dar ese salto y a veces cuesta, ¿no? Pasar de una industria a pasar a otra totalmente distinta. ¿Cómo fue ese pequeño, bueno, pequeño gran paso en realidad, ¿no? Que te trajo hasta hoy en día, ¿no? Y creo que es un poco la curiosidad, ¿no? Ver que también hay un mundo por afuera de la aeronáutica que está creciendo mucho a nivel tecnológico. Eh, Nada, las plataformas estaban creciendo mucho, la forma de comprar tickets, todo lo que es procesamiento de pagos, todo yo veía que había un gran cambio básicamente en las aplicaciones, en las páginas web y demás. Y también uno, la industria aérea, creo que si bien tiene algo que te atrae mucho, cuesta salir, también es muy nicho, ¿no? O sea, no es un mercado, digamos, es una cantidad grande de aerolíneas, pero no es un mercado tan grande ya uno creo que tiene que tomar una decisión también en algún dicho momento de si ya se especializa o bueno, se abre un poco más a la tecnología. Creo que fue un gran momento, un gran timing para abrirme a la tecnología y definitivamente creo que es un espectro, no sé, un millón de veces más amplio, ¿no? En ese sentido de oportunidades. Y bueno, siguió creciendo. También en ese momento ni había AI, quizás sí, yo ya estaba entusiasmado por Machine Learning, pero el más tradicional para optimizar procesos, algoritmos. Ahora ya con Gen AI y demás, las oportunidades son mucho más todavía. ¿Y qué consideras que dentro de este camino que has recorrido ha sido lo que más se te complicó al inicio, ¿no? Y que es como lo que más te enganchó y te dijo, no, yo tengo que continuar en esto para lo que resta de mi vida quizás, ¿no? Y yo creo que venía en una situación bueno, ser una suerte de experto en un tema, ¿no? También de haber ya pasado por varias empresas optimizando procesos similares. De repente, primero me sumo a liderar un proyecto tecnológico de una plataforma de fidelización. Y bueno, ya empezamos a liderar un equipo tecnológico, tecnologías que yo no conocía, dinámicas que yo no conocía. Hacer producto creo que definitivamente te saca de la zona de confort, básicamente. Y más aún cuando tiene enfoque startup, cuando uno tiene que estar todo el tiempo rompiendo el status quo, uno tiene que estar moviéndose, creo que es una selva constante donde tenés que estar acomodándote, conociendo a los clientes. Y eso creo que es lo que se vuelve un poquito adictivo con el tiempo de empezar a tener que encontrarle la vuelta para tener ese dinamismo y buscar lo que uno se va proponiendo a nivel crecimiento, ¿no? Que creo que es una combinación de entender qué necesita uno, hablando con clientes, acomodándose, entendiendo el plan de negocios, pero bueno, también construyéndolo, que también eso es una parte súper importante porque, bueno, hay mucho en juego. Así que creo que básicamente lo que me entusiasma es mi motor para adelante en seguir en tecnología, es el aprendizaje, en saber y ver que hay tanto por aprender, creo que eso es lo que más entusiasma a uno. Hace unas temporadas nosotros hablábamos con uno de tus socios, con Kevin Litvin, con algún episodio que nosotros nombramos el ave fénix de las fintech, Tapi, ¿no? Ahí hicimos toda una campaña bastante bonita. Pero para quienes que aún no han visto este episodio que estamos mencionando, ¿cómo explicarías qué es y qué hace Tapi en pocas palabras, ¿no? A ver, Tappi es una red de pagos donde básicamente conectamos a plataformas digitales que las personas eligen para hacer sus finanzas personales, para hacer sus pagos, con empresas que quieren cobrar recurrentemente. Creo que eso es la forma más fácil de explicar Tappi. A mí me gusta hacer mucho la analogía con todo lo que era la red de vuelos, el aprendizaje de networking que vengo de la industria aérea, y lo traigo un poco para este lado, que es básicamente conectar los nodos de las principales plataformas financieras, bancos, fintechs de la región, que son las que las personas eligen día a día, y nosotros es trazar esa red uniéndola con todas las empresas que reciben pagos recurrentemente, empresas de servicios públicos, empresas gubernamentales, instituciones educativas y demás. Creo que trazar esa red de forma segura, con mucha cobertura a nivel regional y con una buena infraestructura para que también sea seguro y dar una buena experiencia al usuario, creo que es lo más importante. Hoy algo que notamos en los clientes es que si damos una buena solución a las fintechs, a los bancos, le damos una buena infraestructura, los habilitamos a que puedan construir una buena experiencia de pagos. La gente cuando paga hoy en día los servicios quiere que funcione bien, que esté claro, que no le cobren dos veces, que haya recomendaciones de otros servicios. Es decir, como que sea una buena experiencia. Y algo que se dieron cuenta los bancos y las fintechs es que los usuarios van eligiendo
una plataforma en la cual dicen, bueno, acá me siento cómodo. Acá yo estoy cómodo todos los meses entrando a hacer los pagos. Y en el fondo eso es una feature que luego te tracciona a darle muchos más productos financieros. Entonces creo que ahí se ve un poquito el apetito de Tapi de lo que son las plataformas, en decir, bueno, me sirve realmente tener buenos cimientos para ya poder construir una experiencia sólida y tener una buena retención, que hoy en día, como bien sabemos, es un mercado súper competido. Buenísimo, ¿no? Ahí nos contextualizamos un poco sobre lo que es Tapi y seguro ya nuestros hackers ahorita lo están viendo en el episodio. Digo, me están hablando de Tapi, pero ¿en qué momento entra en la ecuación Tapi Pay, ¿no? ¿Cómo entra Tapi Pay a resolver qué problemática? O sea, ¿cómo ustedes detectaron algo? ¿Para qué nace? ¿Cómo vieron eso? Perfecto. Bueno, como bien te dije, una parte muy importante de la red es el tema de la cobertura. Nosotros operamos en la región, somos una red regional, estamos en Argentina, Chile, Perú, México y Colombia. Y en uno de nuestros mercados principales, que es México, estamos viendo una oportunidad súper grande, que las redes que teníamos, mismo la nuestra, estaba subdesarrollada. Todavía se encuentra subdesarrollada, hay mucho por hacer en lo que es pagos recurrentes. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno agarra su plataforma que usa, no sé, recurrentemente, va a la sección de pagos y servicios y no tiene un catálogo súper extenso. En países como Argentina, Colombia, incluso Perú, el catálogo es bastante amplio. Uno puede realmente llegar a muchos servicios que paga regularmente, servicios más long term, más focalizados en distintas áreas, más chicas. No sé, puede ser consorcios, pueden ser las escuelas, seguros de salud. Realmente hay una buena cobertura. En México todo eso está por construirse. Entonces vemos una gran oportunidad de poder dar una mucha mejor experiencia a los bancos, a las fintechs, de realmente forjar nuestra red con mucha más cobertura en la región a lo largo de todo el país. Y bueno, ahí nace TapiPay porque cuando empezamos a tocar puertas, a subir entidades, vimos que la necesidad era más amplia, no era únicamente eso. Si bien les súper interesaba y creo que tuvimos una muy buena recepción inicialmente en subirse a la red de Tapi, nos dimos cuenta que también había otra necesidad más estructural de, no sé, escuelas en el interior del país que manejaban todo con planilla Excel, que conciliaban a mano, que gastaban mucho tiempo y no se podían enfocar en su negocio principal. Y ahí dijimos, bueno, espera, tenemos con tecnología una posibilidad de ayudar a esta gente, a las empresas, a los usuarios. Y ahí nace una plataforma donde buscamos reducir la fricción de las entidades que cobran regularmente en todos sus puntos. Eh, que se integren con sus formas de trabajo, ya sea una planilla Excel, ya sea un equipo tecnológico que se puede integrar vía API, que puedan hablar con sus usuarios, con plataformas de contactabilidad, apalancado en AI, con chatbots, con llamadas, con mensajes. Y lo más importante, obviamente, lo que es el pago, básicamente. Nosotros, obviamente, los onboardeamos en nuestra red bancaria y fintech del país, pero también le damos otros pagos. Y ahí nace TapiPay. Creo que es una forma de aglomerar un poco toda la red de Tapi y todos los medios de pago que tenemos a nivel plataforma y dar una solución para todas las empresas que tengan cobros recurrentes en la región. Inicialmente en México, pero ya estamos pensando en expandirnos quizás a otros países más adelante. O sea, empezaron una revolución sobre la revolución y cuando uno comienza a hacer las cosas, cuando comienza a proyectar, sobre todo en creación de productos, o sea, no todo es como color de rosa, ¿no? O sea, siempre vemos lo bonito, pero nunca como el camino tortuoso que hay detrás. Y dentro de esta creación o implementación de TapiPay como tal, ¿qué desafíos se encontraron tipo en las primeras integraciones, en los primeros clientes? O sea, porque trabajan de la mano con ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que eso es como bien dices, siempre se ve la parte linda, pero para hacer un buen producto creo que hay demasiado trabajo oculto y en mi punto de vista, entendimiento del cliente. Yo creo que los clientes hay que entender las necesidades. A veces no es fácil entenderlas, a veces no es lo que te dicen, a veces, pero bueno, entender esa necesidad creo que es la parte clave. Y luego eso combinarlo con un producto que escale con las necesidades del mercado que uno va a ir explorando, ¿no? Porque creo que no es ni un extremo ni el otro. Definitivamente no es el extremo de decir, yo soy TapiPay, esta es mi solución, esto lo va a romper, porque ahí creo que te la pegas contra la cabeza de una, obviamente. Siempre uno tiene que escuchar a los clientes y en general nunca la solución va de una como se plantea, digamos, puertas adentro. Sobre todo nosotros que también venimos humildemente de construyendo red a nivel infraestructura, a nivel tecnología, a nivel performance, API, con mucha seguridad, procesando millones de transacciones por día. Digamos, tenemos quizás mucho expertise, pero cuando vamos a experiencia de usuario, tenemos un camino por recorrer.
A ver, tenemos conocimientos, si nos remontamos a la historia de Tapi, antes hemos cofundado una wallet, una fintech, digamos que eso nos llevó a entender que había mucha fricción en infraestructura y ahí pivoteamos a Tapi, con lo cual hemos tenido un recorrido. Pero bueno, sí, creo que aquí es un negocio también B2B, no es un B2C. Entonces uno tiene que para mí tener la humildad de entender dónde le falta aprendizaje, dónde le falta conocimiento, apoyarse de gente de la red. Creo que el ecosistema tecnológico es súper súper generoso con la información. Bueno, lo que estás haciendo tú, Chris, aquí en el proyecto también es parte de ello. Entonces creo que es muy importante nutrirse de los puntos donde uno necesita know-how. Y bueno, y luego viene la parte clave que es lo que te comento, es ir conociendo a los clientes, e ir entendiendo qué cosas, qué necesidades creemos que son parte de una solución core que queremos, que queremos ofrecer, que queremos construir, y cuáles no, ¿no? Entonces ahí ir armando, digamos, la estructura del producto con las soluciones que luego se van sumando más clientes y lo va fortaleciendo con más feedback. Y bueno, sí, yo creo que si hay un proceso aceitado, se arma un loop súper interesante porque luego empezás a mejorar la propuesta de valor incluso a los ya integrados, no generar fricciones, que sea todo lo más retrocompatible posible. Y bueno, suena lindo y suena fácil quizás decirlo, pero descubrir eso creo que cuesta bastante, sobre todo en un mercado tan amplio como estoy describiendo ahora, que es cobranzas recurrentes en un país, ¿no? Que no estamos yendo a un nicho particular, sino que estamos partiendo de un abanico bastante amplio. Y es muy importante lo que dices. Creo que el trabajo de la mano con el cliente, con el usuario, es una de las cosas que se romantizan tanto, pero es cierto, ¿no? A veces uno aconseja, tipo emprendedores que están empezando, que la mejor manera es construir un producto de la mano de tu usuario, obvio, primero tienes que buscarlo, pero si construyes algo sin eso, básicamente estás construyendo algo vacío, porque por ahí mencionaste de todo el esfuerzo que hay y todo lo demás, y al final al cliente no le importa que estés construyendo una infraestructura tan grande que te haya tomado años y años de experiencia, de sacrificios, no le importa la solución que le funcione, ¿no? Entonces ahí es donde está como esa parte que no se ve del desarrollo de productos y que es la parte, o sea, de cara al cliente es la parte más fría. A él le importa que le funcione la solución, pero detrás hay un equipo trabajando día y noche para que esto funcione, ¿no? Tal cual, tal cual. Y creo que hoy en día hasta es un poco más fácil y más importante hablar con los clientes, porque también con herramientas, digamos, de prototipado, con AI, uno puede también traducir en una llamada rápida. Quizás te estoy escuchando a ti, Chris, que necesitas una tool para el podcast súper particular y quizás termina la llamada y en media hora te puedo mostrar algo, un prototipo de lo que hemos conversado. Eso antes era mucho más costoso, muchísimo más. Hoy está esa posibilidad. Y creo que eso hay que aprovecharlo definitivamente. O sea, eso creo que es justamente el efecto wow de que el cliente diga, ah, bueno, ya tiene un prototipo, ya entendió lo que necesito, o no, y si no lo entendió, ya hay un feedback corto y temprano, donde todavía está la atención y el momentum, así que creo que también hoy en día, bueno, toma mucho más valor la voz del cliente, porque hay mucho más dinamismo en poder darle un feedback de lo que necesita, demostrárselo. Obviamente no estará súper escalable, quizás no funciona, es un prototipo, es un mock, hay que ser claros con eso también, obviamente. Pero bueno, sí permite entender mucho más la necesidad del otro lado. Buenísimo. Y esto que acabamos de hablar, que es totalmente cierto, nos da paso para entrar a las entrañas de cómo ustedes construyen el producto, ¿no? Una de las preguntas que tenía para ti era, o sea, ¿cómo es que ustedes desarrollan soluciones? O sea, ¿qué es lo que viene primero? O sea, ¿qué procesos siguen? ¿Tienen algo súper estructurado? ¿Es algo mucho más dinámico, cruzado con el equipo? Y esa es otra pregunta también. ¿Qué roles tienen dentro del equipo para desarrollar esas soluciones que hace que Tapi y TapiPay sean lo que son hoy en día, ¿no? Buenísimo, bueno. Creo que todavía estamos en constante encuentro de la dinámica que tenemos. Creo que es algo interesante. No tenemos súper estructurado la forma de armar el producto. Sí tenemos un equipo eh, nada, mixto, con expertise de desarrollo backend, frontend, también de negocio, de data, de producto, digamos, donde lo que buscamos es quizás no poner tanto foco en la estructura, sino poner foco en qué es lo que buscamos, qué es lo que estamos queriendo construir, que estar alineados en la estrategia. Creo que hay que hacer un esfuerzo primero grande en estar alineados en la estrategia, sobre todo en un early stage donde estamos nosotros, que si bien Tapi ya es una empresa mucho más madura, TapiPay todavía está creciendo, está encontrando cuál es su camino de crecimiento más eficiente. Entonces todavía estamos acomodando la forma de trabajar. Y ahí la parte clave es eso, estar alineados en qué estrategia, qué tanto vamos a priorizar, no sé, la experiencia del usuario, el onboarding, la seguridad,
Digamos, uno tiene que entender, digamos, la barrera, que estemos todos alineados en, en- en los umbrales, es decir, bueno, hasta acá cedemos, hasta acá no, hasta acá va a escalar, más de esto ya es sobreinvertir. Creo que en un mercado tan competitivo como es el B2C de soluciones de cobranza, uno tiene que ser muy asertivo, en mi opinión, con lo que va construyendo y no pasarse de más, no pasarse de más, no sobreinvertir en una feature que quizás solo un cliente lo quería o lo estamos overkilling, yendo demasiado profundo. Entonces, para mí, esas discusiones valen mucho. Lo que buscamos es que haya una mesa en un común donde podamos discutir las ideas, prototiparlas. No hay una estructura, digamos, súper fija de trabajo, pero sí tener un poco todos los skill sets dentro del equipo. eh, Discutir mucho la estrategia, alinearnos en la estrategia y una vez que eso está claro, bueno, ahí empezar a ponderar los distintos silos o focos que podemos invertir, ¿no? Como quizás, no, en un caso, o sea, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, bueno, bajar la fricción en un onboarding, dar herramientas para consumir los datos de nuestros clientes, más medios de pago, buena experiencia del usuario, digamos, alinearnos en dónde poner el foco. Creo que eso es clave. Y una vez que uno tiene un sistema que va puliendo, bueno, ya de a poco vas notando una cierta alineación en el equipo. Como que todos empezamos a estar más alineados en las decisiones que tomamos en el día a día. Y creo que eso es un poco lo que buscamos lograr, ¿no? Que cada persona que esté tomando una feature pueda tener el mayor contexto posible para también, digamos, entender cuánto nivel de profundidad le da en cada detalle que va construyendo. Y bueno, y después estar listo para la siguiente feature. Eso es algo bastante interesante porque creo que algo que siempre me ha encantado de trabajar con startups y en startups es justamente esa elasticidad que tienen para poder hacer las cosas. Primeramente, son mucho más rápidos ejecutando y a veces tener una estructura definida lo que hace es sesgarte y no necesariamente hacerte cumplir un objetivo, hablando o contrarrestándolo con un corporativo, que así es donde se trabaja y como toda una guía de todo lo que se tiene que hacer dentro de un proceso, porque bueno, tienen otras cosas alrededor que hace que así sea, pero en una startup es mucho más flexible, ¿no? El equipo sabe por qué tiene que empujar y en esta priorización que tú dices, justamente se ve si impacta o no impacta lo que están buscando y si no impacta, no le metemos mucho esfuerzo y si impacta, pues quemémoslo, pero rápido, ¿no? Creo que sería básicamente el resumen, ¿no? No sé si ahí tengas algo que agregar. No, no, creo que es tal cual comentabas, Chris. Sobre todo fue un desafío interno, porque a ver, si bien Tapi es una startup también, ya más maduro, tiene sus procesos, pero también tiene sus procesos de empresa de infraestructura. Y aquí también buscamos romper un poco los paradigmas. Algunas cosas han salido bien, otras han salido mal. Lógicamente uno dice, bueno, probemos esto de alternativa. Y bueno, uno se acuerda, bueno, también por eso lo hacíamos así en Tapi, pues de repente nos golpeamos, digamos, o aprendemos sobre la marcha. Pero bueno, creo que tener conciencia de las decisiones que uno va tomando, de los riesgos, mandarse, es parte para mí de lo que se tiene que respirar en un early stage de este estilo, donde sí o sí te tenés que destacar por el dinamismo y por la innovación. Hablando de vuelta, de un mercado quizás tan competido como un B2C, con muchas soluciones ongoing, queriendo posicionarse, con un espectro tan amplio. Quizás sea distinto si estamos hablando de un nicho más particular, con un problema muchísimo más claro y definido y acotado, pero en este caso con tanta amplitud creo que el dinamismo no se puede negociar. Definitivamente. Y nosotros en la temporada pasada conversábamos con Nati Jiménez, que era CEO de Lulo X de Lulo Bank en Colombia. Y ahí justamente a mí me vino como una pequeña analogía, ¿no? Porque Lulo X era la fintech de Lulo Bank, ¿no? Y ahorita ustedes son TapiPay, pero está Tapi también, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona hoy en día? O sea, son como dos equipos totalmente distintos. Entre Tapi hay una división que se llama TapiPay que ve todo. O sea, ¿cómo están compuestas estas sinergias hoy en día? No, hoy en día somos un equipo, la realidad es que somos un equipo en conjunto, creo que todos somos TAPI, eso es súper importante. Los valores son los mismos también, buscamos las personas creo también, también son los mismos valores, la misma esencia, también buscamos perfiles emprendedores, así que en general se mantiene. Sí, hay que ser claros que estamos atacando un problema distinto. Creo que ahí es importante trazar la línea bueno, algunos equipos están dando soluciones quizás para bancos,
donde obviamente la seguridad tiene un peso superlativo, el tiempo de respuesta, digamos, son otros criterios de éxito o de valor que uno da a los clientes. No es lo mismo también cómo se le trata a un cliente, cómo se le habla cómo se le habla a un banco, el nivel de servicio y demás, donde también hay otros equipos que están dando servicio a una escuela del interior de México, donde quizás es otro trato totalmente distinto, desde el nivel comunicacional, a nivel, no sé, cómo los contactás, la presencialidad, no, el trato, los perfiles, y a nivel también solución, ¿no? O sea, qué es lo que uno espera del otro. Creo que sí es importante tener eso en claro que cuando uno habla de clientes distintos, son otros los valores que pone la balanza y esto quizás es lo que en el día a día a veces hay soluciones que tenemos pensadas para un tipo de cliente, un tipo de proceso y cuando de repente decimos, no sé, copiamos y pegamos, bueno, pero esto es distinto. Y ahí empieza quizás la oportunidad de mejora, de iterar un poco las soluciones y de romper algunos paradigmas de la empresa más grande. Pero definitivamente que si vamos digamos, a la base de la pirámide, que en mi opinión son los valores, el cómo trabajamos, el cómo buscamos hacer las soluciones, eso es lo mismo y se comparte a nivel TAPI, TAPIPay, en cualquier caso, ¿no? Así que creo que es más una cuestión de cómo construimos. Yendo al extremo, básicamente te lo comentaba antes, una cosa es hacer una API para un banco y otra cosa es hacer una experiencia súper basada en el UX UI para una escuela. Y ahí acabas de tocar algo que a nuestros hackers les interesa mucho, porque muchos de los que nos siguen, que trabajan en productos, son diseñadores UX, product designers, UIs. Me gustaría como adentrar un poco en esa parte de la experiencia de usuario, ¿no? Desde un principio nos comentabas que, pucha, construye mucho de la mano del cliente, que es un mindset muy de UX, que realmente ya hoy en día está siendo adquirido por todo producto, como el cliente primero y todo lo demás. ¿Cómo lo trabajan hoy día? ¿Tienen un equipo, alguna persona de UX, de Product dentro de TapiPay o de Tapi que ve toda esta parte? O cómo tienen hoy día desarrollado ese mindset? Perfecto. A ver, a nivel mindset tenemos foco en el cliente como uno de los valores y creo que es el punto principal. Pero después a nivel de ejecución, eh, como comenté antes, uno tiene que saber, digamos, lo que le falta ahí en esta parte de humildad y teníamos muy en claro que no somos ningunos expertos, al menos el equipo de TAPI en lo que es UX UI, básicamente. Estamos haciendo APIs, haciendo contratos y de repente tenemos que hacer experiencia de usuario. Con lo cual sí nos hemos apoyado en una red de freelancers en su momento y seguimos en apoyo, constante apoyo. Todavía no tenemos un equipo, una dinámica de UX súper internalizada en el equipo, pero sí nos apoyamos con gente que realmente sepa de eso porque sabemos que hay puntos donde si uno quiere diferenciarse, quiere posicionarse bien, las cosas hay que hacerlas bien. Con lo cual eso lo tenemos bastante claro. Pero bueno, no veo lejano que quizás en el mediano plazo ya tengamos quizás un equipo más propio in-house con esta perspectiva. Y eso es bastante bueno, ¿no? Porque a veces creemos que a la fuerza un equipo necesita tener todos los equipos para poder avanzar. Y creo que lo mágico de esto está en saber delegar primeramente y saber si es que es momento de tener internalizado el equipo o si puede funcionar de la forma en la que tú lo estás mencionando, ¿no? Externalizar el equipo con freelancers para ver cosas puntuales o verlo de una forma más como de consultiva y, o sea, hay que poner también en la balanza, ¿no? O sea, si me dijeras eso y no se hubiera como un progreso dentro de lo que ustedes están haciendo, diría, es un problema que no tengan un equipo de UX, pero ustedes externalizándolo, si tú pones Tapi en el buscador de Google, te van a salir un montón de noticias y todas positivas y todo lo que hemos visto nosotros dentro de la industria, que es genial que lo hayan podido construir de esta manera. Ahora, imagínense que Tapi tuviera un equipo de UX interno, o sea, se comen el mundo, literalmente. A ver, no digo que quizás el approach que tomamos creo fue, no sé, es quizás circunstancial. Sí, lo que valoramos muchísimo es la cultura, entonces también cada hire, cada persona que se suma, nos enfocamos primero más en la cultura. Estoy seguro que vamos a forjar un equipo hacia adelante inicialmente nos apoyamos con una red, digamos, por fuera, pero bueno, definitivamente uno hace experiencia de usuario y necesita también, nada,
las mejores personas para idearlo, para pensarlo, así que eso creo que es cuestión de tiempo de que caiga y tengamos un equipo propio. Eso es buenísimo, que lo tengan siempre presente, que siempre ayude en la construcción de productos. Y ahí como hablando de experiencias y las cosas que ya han ido desplegando como producto a sus usuarios finales, hay una parte bastante interesante de esto y cómo lo miden, ¿no? O sea, qué métricas son las que ustedes ven a diario como producto para tomar decisiones, para saber qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se debería de potenciar, ¿no? Bueno, eso es una gran pregunta que creo que hay que hacerse en cualquier producto que uno construye. Las métricas para evaluar cómo funciona algo son clave para entender si estamos yendo por el camino correcto, o a veces mismo también ayudan a tener debates para entender si estamos todos alineados, ¿no? Porque si distintas personas proponemos métricas distintas, probablemente haga falta una conversación previa para entender por qué estamos pensando en un criterio de éxito distinto. Así que creo que eso es súper importante. En nuestro caso en particular, en TapiPay, lo que buscamos es poder facilitar a que todas las empresas nutran, o sea, podamos conectarnos a sus sistemas, podamos conectarnos a sus centros de deuda para poder hacer una comunicación asertiva a sus usuarios de los pagos que tienen que realizar y luego que los realicen. Entonces, creo que podemos partirlo en esos tres puntos. Básicamente, todo lo que es no sé, poder nutrirnos de esas deudas, de esas bases de cobranza. Creo que ahí básicamente, bueno, tenemos distintas formas, puede ser conectándose a sus sistemas, vía API, puede ser subiendo una planilla, que lo tome un agente de AI y pueda reacomodarla para que no tenga fricción del otro lado. Entonces ahí en ese proceso, por ejemplo, uno puede ver, o sea, el ratio de conversión, el ratio de error, digamos que realmente cómo es ese funnel. Luego ya estamos hablando de una parte que tiene que ver con contactabilidad, con B2C. Estamos viendo qué tan buenos somos y rápidos llegando con contactos a sus usuarios, a nivel performance, a nivel costos para escalarlo también, a nivel tasa de respuesta, si la comunicación que estamos haciendo es lo suficientemente buena o no. Y bueno, ni hablar a nivel pago. Una vez que el usuario ya tiene conocimiento, le tiene que pagar, creo que ahí, bueno, la tasa de conversión creo que es una de las métricas más comunes. Eh, para entender cómo funciona el flujo y eso obviamente tiene un montón de aperturas luego dentro de la experiencia. Quizás ahí me fui un poquito más profundo, hice quizás más un bottom-up del punta a punta, pero bueno, después también, al ser una plataforma tipo SaaS, creo que hay algunos puntos clave que todos estamos siempre ahí alineados, que es la retención, si el usuario, si el cliente nos quiere, ¿no? Si le estamos realmente solucionando la vida al equipo de cobranzas, que lo que hacemos es poner en piloto automático o no. Y eso también creo que uno se da cuenta en un early stage, conversando, charlando, teniendo feedback. Y luego con más volumen ya se empieza a ver con, bueno, cómo es el churn, cuánto se quedan, cómo son básicamente las interacciones de los clientes ahí mes a mes. Y de verdad, ¿no? Creo que una de las partes más importantes de la creación de cualquier solución es tipo la retención, ¿no? O sea, creo que a veces llegar a un cliente, o sea, lo que voy a decir puede sonar como muy facilista, pero a veces puede ser como que la parte menos difícil. El retenerlo en el tiempo es básicamente lo que a veces cuesta más, ¿no? Y es donde se da cuenta uno si la solución es lo que se esperaba o si no. Y me parece súper genial que pucha, tengan como todo este journey del cliente, tipo del paso a paso, de las soluciones que se tienen, para saber qué métricas se detonan de ahí y poder accionar, que creo que es lo correcto en Bueno, no, la realidad que creo que es importante siempre tener un poco la métrica norte, ¿no? Básicamente, y como charlamos aquí en el B2B SaaS, la retención es un factor clave y luego poder desmenuzarlo, poder entender un poco si algo no está acorde, entender dónde puede estar el punto, ¿no? En nuestro caso, como te comenté, lo partimos un poco más en el user journey que esperamos, deseado, que eso puede ir variando, dependiendo de la propuesta de valor que vayamos dando a nuestros clientes, se puede ir ajustando, pero bueno, inicialmente lo pensamos de esa manera y eso nos permite identificar también dónde hay que invertir más discovery, más experiencia de usuario, más research, en qué parte del flujo de usuario de nuestros clientes. Buenísimo. Hace rato cuando estábamos empezando con la conversación mencionaste temas de inteligencia artificial, que es otra cosa que a nuestra comunidad le gusta mucho y nosotros hace varios episodios hablamos con Sergio Nobel de Get On Board, que nos dio una perspectiva bastante potente con respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entendería que ustedes la usan y si, de ser así, pues ¿cómo la usan hoy en día? Muy bien. Bueno, creo que hoy en día ya es innegable que la AI ya está en la cotidianidad de cada uno, ¿no? Desde un transcript que tengo aquí para, no sé, cualquier llamada, hacer notas propias y demás,
algún LLM que uno se siente cómodo utilizando para consultas diarias, como puede ser ChatGPT, Gemini, Claude o cualquiera que uno utilice. Ni hablar de, no sé, el editor de código, donde, no sé, inicialmente nosotros usamos Cursor o también Cloud Code y también creo que da una agilidad extra a la hora de también de armar las soluciones. Pero luego, si vamos un poco más a lo que es construir producto, más en línea con la charla anterior, creo que hay dos puntos muy importantes que para mí sí cambiaron bastante. Uno, en mi opinión, son los refinamientos. Antes estamos acostumbrados a refinar con documentaciones, con, no sé, wireframes, mocks, flujos. Todo eso ahora creo que vuela, ¿no? O sea, vuela, me refiero a que se puede hacer mucho más rápido. Uno puede tener una conversación, procesarla y tener ya una POC en B0 donde podemos conversar y entender si lo que estamos conversando es eso o no. Eso como que es muy tangible, muy rápido, nos ahorra tiempo a todos. Nos ayuda a pensar también qué es lo que, cuál es el problema que queremos solucionar. Muchas veces uno lo conversa, lo plantea, pero no está alineado. Así que creo que eso es una gran ganancia, da mucha agilidad, no solo internamente, sino también con los clientes. Un poco lo conversamos al principio de la llamada, pero también permite que el cliente diga, ah, bueno, esto está, es realmente lo que yo necesito o no, y nos ahorramos un montón de tiempo y de trabajo. Así que creo que el tema del prototipado para mí es un cambio muy grande, una revolución en todo lo que son los refinamientos, en bajar las barreras de entendimiento de todas las personas en lo que estamos queriendo solucionar. Em, y luego estamos hablando también de lo que es, a ver, sí, la asistencia del LLMs en procesos. Yo creo que eso, nosotros tenemos algo muy claro en la herramienta que es bajar las fricciones del usuario y creo que hay muchas microinteracciones que se pueden hacer mucho más suaves con ayuda de un LLM. Y no necesariamente estoy hablando de un chatbot que quizás es lo típico, estamos acostumbrados y quizás nos abruman en todas las plataformas, sino estoy hablando de una capa entrenada con una buena base de conocimiento que esté haciendo más fáciles los procesos que uno quiere completar. Vuelvo al ejemplo de subir la planilla del Excel para que sea compatible con nuestro formato. Y bueno, a mí me encanta pensar en que uno no cambie la forma de hacer las cosas, nos tire, digamos, un TXT, una planilla en cualquier formato, todo lo que sea bien dado vuelta y básicamente esa inteligencia, esa interpretación, la pueda tomar un LLM para justamente facilitarle el flujo al usuario del otro lado y la fricción. ¿A quién no le ha pasado de subir un archivo y que aparezca el mensaje de error que diga que el formato es separado por punto y comas, no por comas, que falta una columna, que el formato fecha, ni hablar, los formatos fechas son siempre insufribles? Bueno, todas esas microinteracciones, fricciones que estamos acostumbrados, creo que hoy en día hay posibilidades de producto de construir, digamos, una capa por atrás que lo haga mucho más fluido. Eso que dije es un ejemplo, pero luego en todo el user journey creo que hay muchas oportunidades para hacer y eso puede hacer la diferencia. Creo que cuando uno suma esas microinteracciones, esas microexperiencias, al final termina siendo un usuario que diga, bueno, esto fluye, realmente está muy fluida esta plataforma y ahí es donde eligen quizás quedarse y bueno, probarla. Algo que también nos estabas comentando era que tipo en la daily del día de hoy ya se presentó como algo de lo que habían conversado hace no mucho, ¿no? No sé si por ahí nos puedas profundizar sobre esto, ¿no? Dentro del equipo. Sí, sí, tal cual. Cuando te comentaba lo de las POC, estoy hablando que quizás una persona del equipo que su expertise es en backend, digamos, hoy quizás ya charlando, pensando cómo se puede ver la feature que está construyendo, ya aparece en la daily con una POC súper innovadora con lo que estamos pensando y ya nos abre la cabeza a todos. Para mí no hay mejor forma de crear infraestructura o hacer backend cuando uno ya ve tangiblemente qué es lo que quiere crear, ¿no? Entonces eso antes no se podía o se podía, pero era muy costoso. Hoy en día creo que baja las barreras de todas las personas. Mismo yo personalmente no tengo un background desarrollador muy fuerte, pero bueno, esto me permite quizás ponerme a tope a nivel comunicacional, expresarme y poder crear una POC con B0 de algo que venimos conversando. Y como digo, en el fondo es una mejor forma de comunicación para mí entre las partes de qué problema queremos solucionar. Y eso es bastante potente también porque has dicho algo que es bien clave, ¿no? Tipo que nos pone a todos en la misma línea a nivel de entendimiento sobre todo y de poder
presentar ideas, ¿no? Antes era bien difícil que un desarrollador te venga con un diseño, era bien difícil que un diseñador te venga con código o con un MVP o con algo medianamente funcional. Y hoy en día, tipo con herramientas no code, el bytecoding que dicen hoy en día, como que estamos todos a la par y como que todos pueden expresar sus ideas. Hace 10 años, cuando yo empezaba a trabajar con startups y emprendedores, qué complicado era que ellos hicieran sus MVPs porque era caro, porque tenías que tener desarrolladores y demás. Y hoy en día, no sé, con Lovable, por ejemplo, puedes hacerte un MVP súper rápido y salir a validar, ¿no? Y creo que esa es la cultura o el mindset que muchas startups también están adoptando, ¿no? Y es creo que la forma en la que ustedes en TapiPay también lo están haciendo, ¿no? Exacto, tal cual. Creo que es la forma. Uno tiene que entender las limitaciones también. Eso es importante, sobre todo cuando hace producto para terceros, sobre todo cuando también procesa pagos, hay información sensible y demás. Creo que el vibe coding a veces también no, entusiasma y es importante conocer digamos, las limitaciones, los riesgos. Eso sí, sí es clave porque también un error te puede dejar afuera. Pero bueno, desde ya que en lo que es prototipado y demás, la ganancia es muy clara, ¿no? Porque expresar una idea, mostrarla, eso como bien dices, nos pone en la misma línea y luego facilita también los siguientes pasos. No digo que fluya todo de igual manera, pero sí definitivamente baja las barreras y permite una comunicación mucho más fluida. Y como para ir cerrando esta tremenda conversación que hemos tenido, ¿hay algún caso particular ahí que puedas comentarnos de cómo usan hoy TapiPay sus clientes? Por ahí nos contaste uno de, oye, sube un Excel, el tema de cómo la inteligencia artificial puede como arreglar esos problemas que antes eran súper engorrosos, pero hoy en día, ¿cómo usan sus productos sus clientes, ¿no? Tenemos distintos casos de uso, todo lo que son cobros recurrentes. Quizás un caso de implementación que tuvimos hace poco viene del rubro de servicios móviles, de telefonía. Básicamente implementamos un flujo automatizado que permite responder solicitudes de recarga con líneas de pago también personalizadas y recordatorios inteligentes que se envían por mensaje de texto, por WhatsApp, por llamada. Y bueno, creo que quizás lo digo de esta manera y uno no lo ve como algo súper novedoso, es una solución, digamos, que uno está acostumbrado a interactuar. Pero bueno, cuando empieza uno a sumar este agregado de microinteracciones, quizás con mejor, no sé, más automatizadas, con una buena experiencia de usuario, la realidad es que estamos muy contentos con el resultado, básicamente del lado del cliente, ¿no? Que nos dice, bueno, con TapiPay pude básicamente mejorar un 35% de los pagos completados, o sea, una mejor conversión, y también mejorar 5 puntos la tasa de aceptación. Son detalles, digamos, que uno ve como métricas que en este caso este cliente particularmente estaba buscando mejorar, que creo que es resultado de la suma de muchos módulos individualmente, que cuando vas a la parte final sí se ve un lindo resultado a nivel general. La verdad estamos súper contentos, súper entusiasmados. Creo que somos partidarios, como bien te comentaba, de enfocarnos en los microimpactos para lograr un consolidado que realmente le mueva la aguja, que realmente sea una experiencia punta a punta que, bueno, no nos quieran cambiar, que se enamoren de nuestro producto, creo que eso es algo que estamos buscando. Y bueno, todavía tenemos mucho por mejorar, lógicamente creo que hay mucho para aprender, mucho por seguir descubriendo. A ver, las novedades tecnológicas están súper cambiantes, hay que estar un gran desafío creo también estar en constante adaptación, ¿no? Porque lo que estamos conversando ahora probablemente lo escuchemos dentro de 6 meses y ya quede un poco atrás. Así que también creo que nos obliga a estar en las tendencias, estar leyendo blogs, haciendo networking, yendo a hackathons, conversando contigo, Chris, más adelante también, con toda la comunidad. Así que creo que eso es parte también de lo que nos está demandando la tecnología en estas semanas para estar a tope. Buenísimo. A nosotros siempre nos gusta cerrar cada episodio con un mensaje final de nuestros invitados para que inspiren a nuestros hackers, ahí aquellos que se quieran meter a producto, que estén buscando hacer algún tipo de solución. Desde tu experiencia, desde el camino que tú has venido recorriendo, te dejamos para que les puedas dar unas palabras a esos hackers que ahorita te están escuchando de manera muy atenta. Perfecto. Bueno, creo que justo al principio te comenté que me junté con unos amigos de mi primer trabajo y estamos hablando de algo similar que se me viene ahora, que está todo tan cambiante y a veces también uno se siente abrumado de toda la información que hay, todas las tendencias que aparecen, las soluciones, las plataformas, las nuevas metodologías, no sé, nuevas tecnologías,
que uno se puede, como digo, se puede sentir un poquito colapsado, decir, bueno, ya me quedé afuera, ya no entiendo, esto ya me pasó, ya no sé qué es un MCP, no lo pude codear, no me pasó. Pero bueno, básicamente creo que estamos en un momento donde es muy fácil hacer catch up también. Es muy fácil hacer catch up y creo que lo importante es justamente no desmotivarse, sumarse a la ola, porque creo que nunca es tarde. Creo que el mensaje es que nunca es tarde y hay tantas oportunidades de innovación que están apareciendo, que van saliendo semana a semana, mes a mes, que esto. O sea, creo que lo que uno creo que tiene que verlo es como una oportunidad para los que están comenzando, para los que están pensando en un proyecto, para los que quieren hacer un MVP. Sepan que acá hay para largo, creo que hay un camino muy largo para recorrer en estos próximos meses, años. Así que hay que verlo con una motivación para crear, para construir, para hacer las cosas distintas en el trabajo que uno tiene, para emprender, crear una nueva solución. Así que creo que es un momento único para buscar problemas y proponer soluciones. Desde el episodio que tuvimos con Kevin, que se tituló El ave fénix de las fintechs, que es Tapi, creo que habla mucho de lo que está diciendo ahora Nico sobre, oye, el repensar las cosas, el no detenerse, el que una piedra no detenga tu camino. Creo que lo cuenta muy bien ahí y nunca es tarde para empezar, ¿no? Ahí creo que ese episodio que les menciono del ave fénix de las fintech y este episodio de hoy desde TapiPay desde cero justamente te habla de esa misma filosofía y de esas mismas ganas que tenemos en Latinoamérica de crear producto y eso es para ustedes, queridos hackers. Este episodio hemos visto un poco cómo ha nacido TapiPay de la mano de Tapi y cómo el equipo trabaja para crear soluciones enfocadas en el usuario. Nuevamente, o sea, eso de que el usuario siempre tiene que estar al centro no es una frase romantizada ni un cliché, es algo totalmente real. No puedes construir sin tu usuario de la mano, porque todo lo que tú construyas sin estar de la mano de tu usuario son simplemente suposiciones tuyas y hasta que no estés en la mano de él y él te dé feedback real y sus necesidades reales, no vas a poder construir un producto y ahí Nico nos ha hablado de eso. Nico, te agradecemos mucho y con nosotros será hasta un próximo episodio de Hackeando Productos.